Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido pues, un muy buen miércoles, muy buen martes, una muy buena semana hasta el día de hoy. Que pues hoy sea un gran jueves, ya a puertas de viernes, principio de fin de semana. Hoy comenzamos con, yo creo que el hecho noticioso más importante, tanto de ayer como hoy, o como que guiará a los mercados a partir de, digamos, del momento en que salió, fueron mejor las minutas de la Reserva Federal. En ellas, básicamente, lo que nos dicen es, ojo, este movimiento es simplemente una recalibración de nuestro, digamos, mandato monetario, simplemente un movimiento que tiene que ver con precaución más que con corrección o atenuación. Muchos de los miembros, y entonces eso se pudo leer en las minutas, habían abogado inclusive por un descenso de 50 puntos básicos, y también otros tantos habían abogado porque se quedaran quietos y porque no se dieran movimientos en tasa. No obstante, entonces llegan a un punto medio y deciden mover o descender la tasa, bajar la tasa en 25 puntos básicos. El otro mensaje es: no vayan a tomar esto como el inicio de una serie de recortes o de una nueva senda en el manejo de la política monetaria. Esto es simplemente, y vuelvo y repito, un movimiento de recalibración de lo que ha venido siendo la política monetaria y el manejo de la misma por parte de la Reserva Federal. Digamos que eso a grosso modo fue el mensaje de las minutas, que no es nada distinto a lo que fue la rueda de prensa de Jerome Powell y lo que han sido las diferentes declaraciones de autoridades de la Reserva Federal. Adicionalmente a eso, se pudo conocer que discutieron inclusive cómo iban a llevar a cabo el programa de compras de activos y cómo iban a comenzar a desmontarlo y a finalmente, si era necesario o no, llevar a cabo uno nuevo o brindarle mayor apoyo a la economía mediante el ampliamiento de dicho programa. No obstante, pues todos sabemos que la decisión final fue, digamos, terminarlo y empezar a desmontar las posiciones. Adicional, y digamos que como punto final, hablaron de que la inflación la ven muy bajita, que no les gusta, y entonces precisamente esa fue uno de los hechos clave en la decisión de no descender más de 25 puntos básicos, pues porque en la medida en que, digamos, el manejo se siga dando como se viene dando, se podría tener una recuperación o una cierta alza de la inflación. Ahora, ¿por qué no lo hicieron más agresivamente? Pues porque la coyuntura en este momento, lo único que le indicaría a uno es que va a haber más inflación solamente producto de los nuevos aranceles que el señor Donald Trump planea pues imponerle a los productos provenientes de China. Recordemos que son productos por valor de 300.000 millones de dólares y el arancel es de alrededor de un 10%. El día de hoy entonces, después de conocer esas noticias, ayer que hubo una cierta volatilidad, apenas salieron, eso salió más o menos a las 2 de la tarde, y adicional a eso, digamos que la Reserva Federal dice, ojo que este movimiento de recalibración básicamente lo que dice es que vamos a hacer data dependientes y que de acuerdo a cómo vengan los datos y demás, pues vamos a ir moviéndonos. Entonces, pues muy importante, la semana entrante, el jueves, si no estoy mal, va a salir el dato de Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año. Entonces, pues nada más a la vuelta de la esquina, como para usar esa metáfora, pues tenemos datos ya de desempeño económico agregado como tal, ni siquiera ventas del por menor o producción industrial o consumo de los hogares, no. Tenemos ya datos agregados, entonces pues bastante bueno. Digamos que en este momento, pues porque le va uno dando luces hacia dónde podría la Reserva Federal dirigirse, si quedarse quieta, o efectivamente en los meses venideros, sobre todo en las reuniones que tienen rueda de prensa, pues bajar o no más las tasas. Hoy también entonces conocemos datos económicos europeos, PMI de servicios y PMI manufacturero descienden, sobre todo en Alemania, o son mejor los datos más bajos en 6 años. Digamos que eso básicamente lo que le sigue diciendo a uno es que la economía europea en general, el bloque en general, primero ha venido sufriendo mucho el rigor de sanciones y demás, así no sean contra ellos por parte de los Estados Unidos, ¿no? Pues porque los productos se encarecen, porque tienen que ir a buscar, por ejemplo, petróleo, que ellos, sobre todo la economía alemana,
a algunos, digamos, vecinos de país le compraban mucho petróleo a Irán. Entonces, en la medida en que Irán está sancionado, pues se han acrecentado sus costos y demás. Y lo que uno puede ver en este momento son efectivamente descensos o ralentizaciones en el desempeño económico. Y si Alemania, pues digamos, se ralentiza, todo el bloque sufre porque Alemania, pues es la economía líder. Entonces hoy tenemos datos de PMI manufacturero, PMI de servicios alemán, y son los datos más bajos en 6 años. No solamente por situación actual, sino que también los industriales sobre todo están viendo una muy buena situación dentro de 12 meses. Eso es como la encuesta, ese pedacito es como la encuesta de opinión del consumidor y opinión empresarial aquí en Colombia, cuando le preguntan, ¿usted cree que su hogar dentro de 12 meses va a estar mejor? Pues los industriales alemanes creen que no. Y no solamente se ha visto, digamos, lastrado el desempeño por las sanciones que Estados Unidos le ha puesto a diferentes socios y aliados comerciales a nivel global, sino que también se ha visto lastrada por el tema Brexit. Y con eso, pues pasamos a la siguiente noticia, y es que el señor Boris Johnson ayer se reunió con Angela Merkel, hoy se va a reunir con Emmanuel Macron, ayer estuvo en Alemania, hoy va a estar en Francia, y va a estar visitando el grupo de los 7, digamos, de aquí al 31 de octubre, buscando que haya modificaciones importantes en los acuerdos que su predecesora Theresa May había, valga la redundancia, acordado con los líderes de la Unión Europea y demás. No obstante, la Comisión Europea, en cabeza de Jean-Claude Juncker, pues ya le advirtió y ya volvió y repitió que no van a haber modificaciones y que de no acogerse al acuerdo, pues entonces, si es que quieren llevar a cabo el Brexit, les va a tocar entonces hacer un Brexit sin acuerdo, que básicamente lo que va a hacer es lastrar muchísimo más el desempeño económico británico y europeo. Yo creo que esas son los 3 hechos noticiosos más importantes a nivel global. Ayer en el comité hicimos la revisión un poquito más profunda del Producto Interno Bruto colombiano y lo que esperamos. Ya estamos casi que a final de mes, digamos que podríamos empezar a hablar un poco de inflación. La inflación del año pasado para agosto fue del 0.12, nosotros estamos dando alrededor de un 0.20, 0.22, y eso es una subida de más o menos unos 10 puntos básicos. Entonces pasaríamos del 3.79 en el que nos encontramos hasta un 3.89, ya a nada del límite superior de 4% que tiene pues el Banco de la República como meta. Recordemos que va del 2 al 4 con un 3% como punto medio. Bueno, entonces en mercados el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, los futuros de los 3 índices subiendo, el Dow Jones un 0.24%, el S&P un 0.21% y el Nasdaq igualmente un 0.21%. El FTSE 100, pues en vista de todo lo que está sucediendo en este momento con sus temas gubernamentales y demás, está cayendo un 0.45%. Digamos que las bolsas de la región, después de los comportamientos un poco difíciles que se habían presentado en las jornadas previas, todas están positivas o se pueden ver positivas: México, Brasil y demás. Tenemos también en temas de commodities, digamos que las tensiones siguen igual, las sanciones siguen igual, y la única noticia que tuvimos así como llamativa, porque podríamos llamarla más bien llamativa y no como tan relevante, es que al carguero que había detenido Gran Bretaña proveniente de Irán, sospechoso de darle o de llevarle mejor crudo a Siria, pues le dieron fecha para que saliera y se devolviera a su país. Entonces digamos que lo desembargan de cierta forma, pues le devuelven la posesión a Irán. Tenemos el WTI sobre los $56.34, es una subida importante de más del 1%, 1.19%. El Brent sobre los $60.75, lo que representa una subida del 0.75%. Y finalmente, en temas de monedas, ayer tuvimos un comportamiento bastante volátil en términos de amplitud del movimiento en la divisa colombiana, y alcanzamos a estar inclusive por debajo de los 3.380 pesos. Eso es un movimiento absolutamente amplio, de más de 50, 60 pesos, pues porque recordemos que ayer estábamos hablando de niveles cercanos al 3.450 y hoy estamos hablando de que podríamos estar comenzando la jornada muy cerca de los 3.375, 3.380.
Ya ustedes los niveles los conocen. A partir de ahí hacia abajo, si es que el movimiento continúa, o la tendencia mejor continúa, está el 3.350, 53, después viene una zona de fluidez importante hasta el 315, posteriormente viene el 303 o 305, como figura pues el 300, entre el 300 y el 305, y posteriormente el 280. No obstante, pues el movimiento sería igual o mucho más amplio que ayer. Y los niveles hacia arriba tenemos el 3.380, luego 3.390 sobre el 88 y el 90, hay un nivel ahí importante, finalmente el 400 como figura, y pues el primer nivel ahí a seguir es el 426, entonces pues ahí tienen todos los niveles. Bueno, entonces les deseamos un muy feliz jueves y un gran resto de día. Muchas gracias.